Nos encontramos en una serie de mensajes titulado Compartamos el Evangelio de Jesús. Compartamos el Evangelio de Jesús. Y el día de hoy vamos a estar viendo un pasaje allá en Romanos 1, 16 y el 17. Y el tema o el título de este mensaje es: El Evangelio es poder de Dios para salvación. Escuchen muy bien este título, porque cuando se vaya de este lugar debe ir con esta seguridad de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Romanos capítulo 1, 16 y 17 y vamos a hacer esta lectura juntos. Allá en casa, por favor, no olviden abrir sus Biblias, saquen sus Biblias, usen la Biblia, busquen dónde está Romanos. Probablemente alguno de ustedes tendrá que ser en celular, ¿verdad? Estamos tan habituados ya a los dispositivos móviles. No importa, pero de todos modos busca dónde está Romanos, porque aún así en el índice de libros aprendes dónde está ubicado la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Están listos? Vamos a leer entonces el 16 y el 17. Romanos 1, 16 y 17. La palabra del Señor dice, leamos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos para aprender de tu palabra. Hemos cantado verdades acerca de ti, te adoramos, te honramos, te exaltamos, reconocemos a Cristo Jesús y en este sentido queremos estudiar este pasaje, Señor, bajo la serie Compartamos el Evangelio. Ayúdanos en esta mañana a entender. Gracias por aquellos que ya han creído en el Evangelio, que permanezcamos firmes en esa fe y los que aún no han abrazado el Evangelio puedan comprenderlo, entenderlo y vivir en el Evangelio. Así sea en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén. Y le quiero hacer una pregunta en esta mañana. Cuando ustedes escuchan la palabra vergüenza, ¿qué cosa entienden? Cuando escuchan la palabra vergüenza. Vergüenza. ¿Cómo que se les ocurre que es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza allá en casa? Si lo comentan no voy a poder ver, pero más tarde lo puedo ver. O a lo mejor alguien comenta acá y me dicen por acá. ¿Qué se les ocurre con la palabra vergüenza? No tiene vergüenza. Ay, sentí vergüenza. Ay, no, me da vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es el sentimiento de incomodidad. Escuchen muy bien, sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien, desde luego. Eso es sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien, o también o a que alguien lo haga. Cuando tú eras niño, recuerda, bueno, los que son niños, bueno, aquí nada más tenemos un niño más o menos medio pequeño, hay otro, pero no me está entendiendo mucho lo que estoy diciendo porque es mensaje para gente adolescente, joven, adulta. Pero cuando eran niños, ¿ustedes pasaron por momentos de vergüenza alguna vez? ¿Se pueden acordar? ¿O de su juventud? Ahora mismo puedes pensar cosas vergonzosas. ¿Qué cosas pueden ser vergonzosas en nuestra vida? ¿Qué cosas pueden ser vergonzosas en nuestra vida? ¿Qué cosas pasan a las personas que podrían ser causa de vergüenza? ¿Qué cosas pasan a las personas? Por ejemplo, que estornudes, ¡achú! Y se te salgan los, y estás con tus amigos, o si es un chico con la chica. ¡Ay, qué vergüenza! Híjole, que no nos vaya a pasar eso. O que de repente, ¡ay, mi estómago! Y de repente, ya saben, ¿no? El aire. ¿No les da vergüenza eso? Que te caigas y que te vean. Una vez una tía me dijo, me caí, dice, y luego volteé a ver si no me vio nadie, porque qué vergüenza que me caí. Esos son algunos tipos de vergüenza, ¿no? Que te vean desnudo. Cuando van a la playa o al río, no, nadie usa casi traje de baño, ¿verdad? Casi con short, ¿por qué? ¿Que nos da qué? Vergüenza.
No, yo no ocupo, ¿eh? Sí, me da vergüenza, la verdad. Que estés hablando de alguien, no, sí, yo le dije a este fulanito y detrás aparece de ti. Y dice, hola, ¿decían? Ay, qué vergonzoso, ¿no? Que te cachen en algo indebido. ¿A poco no es vergüenza eso que te cachen? También es vergonzoso. Y el hablar a alguien desconocido para preguntar algo, también suele ser así, ay, no, es que me da vergüenza preguntarle. Y en muchas cosas puede hacer que nos sintamos vulnerables, incómodos, y nos pueden hacer sentir como que somos objeto de burla o risibles, ridículos. Hay situaciones en las que no podemos escapar, de las cuales tendremos que pasar por esa emoción de la vergüenza. Pero si hay algo de lo cual nosotros no debemos sentir vergüenza ni sentirnos avergonzados, es el de compartir, el enseñar y predicar el evangelio. No podemos sentir vergüenza por eso, no debemos sentir vergüenza por eso. Podemos sentir vergüenza por todo lo que quieran, pero menos por eso. Es posible que te sientas atemorizado o le decimos, me da pena, dices, ¿no? Pero no es pena, en realidad es como tipo de inseguridad y vergüenza. Me da cosa acercarme a las personas y hablarles, porque es que su carácter es que, ay, no sé, es que es muy enojón, ¿no? O su personalidad es muy serio, ¿no? Me da cosa, ¿no? Mejor no le hablo. Te puede dar pena, te vergüenza eso. Quizás es alguien de más dinero, ¿no? Pues que yo qué soy, ¿qué le voy a decir? O es alguien más preparado, ¿no? Pues es que él tiene carrera, tiene licenciatura, yo apenas la primaria, apenas estoy estudiando. No, me da pena, me da vergüenza, no, yo creo que hablarle no. Pero la verdad es que sea quien seas, tengas el estudio que tengas la posición económica que tengas, tú tienes ahí en tu corazón y en tu mente una riqueza preciosísima que es el evangelio de la cruz, el evangelio de la salvación. Es un mensaje del cual tú no debes tener miedo, no debes tener temor, no debes tener vergüenza, no debes temer el que te rechacen, el que se rían de ti, el que digan, tonto, ¿cómo crees esas cosas? Si tú, ¿qué no piensas o qué? ¿Te lavan el coco ahí donde vas? ¿Cómo crees ese libro ahí que tiene libros escritos por hombres? Que no te dé vergüenza decir con valor la palabra del Señor, el evangelio, porque vamos a compartir el evangelio, pero para poder compartir el evangelio no debemos sentir ningún tipo de vergüenza. En el pasaje que acabamos de leer comienza diciendo Pablo, ¿por qué? Porque acaba de decir varias cosas, quiere ir a Roma, dice, ¿no? Quiere también predicar ahí, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, no siento vergüenza de tener el evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo hubiera podido sentir vergüenza por predicar a un Jesús que en vez de ser un gran terrateniente, era un simple carpintero y que seguramente rico no era. Era de alguien del pueblo. Es más, ni siquiera tenía un gran liderazgo en el templo en Jerusalén, entre los líderes, los fariseos, el Sanedrín. No tenía un lugar de honor en el liderazgo. Que tenía 12 personas comunes que eran pescadores. Uno por ahí era cobrador de impuestos, no eran las mejores personas, tenían seguidores que uno diría, pues, ¿qué tipo de personas escogió? ¿Por qué no escogió aquí de los fariseos, los estudiados, los que saben mucho? Pero no, pudo haber sentido por eso vergüenza de cómo voy a predicar un mensaje de alguien así. Es más, de sus 12, uno lo negó, otro lo entregó, y los demás se parecieron. ¡Wow! ¡Qué líder! Pablo podría decir, ay no, ¿cómo voy a predicar de Jesús? Y bueno, la verdad es de que a Jesús mismo, mucho del pueblo lo veía como blasfemo, no como un gran estudioso de las Escrituras.
como un gran líder, ¿no? Así que Pablo pudo haber sentido algo, pero no sintió nada de vergüenza. Pudo haber sentido tal vez vergüenza porque antes perseguía a los cristianos. Antes le decían Saulo. Recuerdan que un día iba rumbo a Damasco, ¿no? Y se le apareció el Señor cuando iba él en camino. Y entonces se le reveló Jesús a él. Y entendió la riqueza del Evangelio. Entendió que Jesús verdaderamente había resucitado. Que Jesús verdaderamente había sido muerto por nuestros pecados. Pero antes de eso, al escuchar a Jesús este asunto y seguirle, ahora ya no iba a ser perseguidor. Ahora iba a ser perseguido. Ay, ¿qué iban a decir mis amigos? Podría decir Pablo. Digo, estoy imaginando, la Biblia no dice nada de eso, pero estoy imaginando, por lo cual pudiera sentir vergüenza. ¿Qué van a decir mis cuates, los fariseos, con los que yo tengo un renombre y saben que soy Saulo, no soy cualquiera? Y ahora que yo soy el perseguido, ahora estoy con los de la fe. ¿Qué van a decir? ¿Que cambié? Ahora resulta que no creía y yo fastidiaba duro y duro que el evangelio está mal, que Jesús está mal, que es un impostor, y ahora soy seguidor de Jesús y le sirvo. Ay, ¿qué van a decir los demás? Pudo haber sido algún punto de vergüenza, pero el apóstol Pablo dijo, pero no, porque no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo llegó a valorar el evangelio tanto, que se dedicó a predicar esa riqueza del evangelio. Tanto que una vez dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo es el punto del evangelio. Y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Amados hermanos, quiero decirles en esta tarde que así como el apóstol Pablo, que a nosotros no nos dé vergüenza compartir del evangelio de Jesús. ¿Por qué no nos debe dar vergüenza compartir del evangelio de Dios? Pues porque es poder de Dios para dar salvación a todo aquel que cree, dice el versículo número 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿qué es ese poder? ¿Qué es un poder? ¿Qué es un poder? ¿Qué es un poder? El poder, hermanos, es la capacidad de algo o de alguien de hacer una cosa posible. Hay poder político, poder militar, hay poder económico, hay poder notarial, poder judicial, poder legislativo, etcétera, etcétera. Hay muchos poderes, los cuales actúan con autoridad para que se realicen cosas, hermanos. Claro, se les da la facultad a esos poderes de llevar a cabo cosas que son temporales, son poderes temporales, pero humanos, pero existen en nuestro medio y son importantes para que se hagan las cosas y se terminen haciendo como se pretenden. Existen esos poderes, pero aquí en la Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Este poder del que está hablando aquí el apóstol Pablo no es un poder humano para permitir algo, es un poder divino para permitir ese algo. El poder de Dios se ha manifestado a la humanidad, ese poder de Dios a la humanidad por medio del mensaje del evangelio. De modo que, escuche muy bien, quien crea en el mensaje del evangelio, Dios lo autoriza para ser salvo en el día de la ira y de la condenación. ¿Escuchaste muy bien? Este es el poderosísimo mensaje del evangelio. Esta es la riqueza del evangelio que Pablo predicaba. Que quien crea en el mensaje del evangelio, Dios lo autoriza para ser salvo del día de la ira, del día de la condenación. Pablo lo valoraba. Nosotros necesitamos valorar
mucho el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo. Es una manera de decir, estoy muy orgulloso del Evangelio. Lo que me encontré, no hombre. O sea, todo lo que sé y estudié, decía Pablo, todo lo que viví como fariseo y como alumno, son basura. O sea, no se comparan con el valor de este evangelio que descubrimos en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo está diciendo, no me avergüenzo, es decir, me siento orgulloso de este evangelio, porque este mensaje de salvación, quien lo crea, Dios lo autoriza para tener salvación, vida eterna, salvación del día de la ira, del día de la condenación. Así que vamos a valorar nosotros el mensaje de la salvación, mis hermanos, y vamos a valorar en el sentido de vivirlo, pero también en el sentido de compartirlo, porque el mensaje que se nos fue dado no es para que nos lo quedemos, sino para que invitemos a las personas y digamos, mira, este es el evangelio de Jesús que yo he creído y también es para ti. Cree el evangelio, vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir a nuestro Señor, a nuestro Rey. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué es creer en el evangelio? Porque el pasaje dice aquí que para todo aquel que cree. Pero ¿qué es creer en el evangelio? Bueno, incluye creer en el evangelio el hecho de que el ser humano acepte con todo su ser, con su mente, con su corazón, con toda su vida, que Dios es el iniciador de la salvación. Dios es quien inicia la salvación, el proveedor de la salvación, ¿a través de quién? Cristo Jesús muriendo en la cruz. La salvación incluye que la persona en todo su ser reconozca, por mí no puedo hacer nada para tener salvación. Mis méritos no sirven para nada. Solo Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Porque ese es el punto del evangelio. Cristo murió y resucitó. Ese es el punto del evangelio. Es el corazón. Murió para darnos salvación. Dice la Biblia, escucha la palabra de Dios, solamente escúchala. Si quieres la puedes apuntar, pero fíjate que dice Romanos 10, capítulo 9 al 3. Escucha que dice la palabra, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nueva traducción viviente. La importancia entonces de creer en el corazón, de confesar con la boca, Jesús Salvador murió por mis pecados. Jesús es el Señor resucitado. Creer. No todo corazón cree. No toda mente cree. El mandamiento del Señor es creer. Y tenemos que valorar este evangelio y no sentirnos avergonzados de compartir este mensaje que es de fe, para que la gente crea también y obtenga la salvación. ¿Qué es la salvación? Como dije ahorita, la salvación es librarse del lago de fuego, de la condenación eterna, del día de la ira. Escuchen lo siguiente, escuchen lo siguiente. Con la salvación se obtiene el perdón de los pecados y la liberación del castigo eterno como consecuencia del pecado. La salvación hace que el ser creado, que ha sido separado de Dios por el pecado, sea restituido a una relación de unión con Él y salvo de esa ira. Significa que el redimido por la sangre de Cristo obtiene la vida eterna. Dice la Escritura que todos por ser pecadores hemos sido alejados de Dios. No tenemos relación con Dios. La única manera de regresar con Dios y tener comunión con Él es por medio de Cristo Jesús. Por eso
Ese sacrificio de Jesús es muy importante en la historia, porque es por medio de Él que somos reconciliados con Dios y es por medio de Jesucristo que nosotros somos salvos de ese día de la ira, de ese día de castigo. Para los que creen, no es día de castigo cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, para el creyente es día de victoria. Es un día de cosecha preciosa. Pero para el que no cree es lo peor que puede pasar en toda su vida, en toda su existencia, porque ha negado al Cristo Jesús. Romanos 5, 10 y 11 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si tú has abrazado el Evangelio, si crees en Jesús como el Señor que dio su vida por ti, lo ves como tu Señor, has confesado y lo crees aquí y estás firme en la fe, quiero decirte que tienes una reconciliación con Dios. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no te has puesto a cuentas con Él, quien quiera que me hayas oído o escuchado o visto, si tú no has puesto tu fe, toda tu fe y tu confianza en Jesús y entregar tu vida a Él, no tienes reconciliación con Dios. Sigues en tus pecados, vas a la ira eterna. Pero el propósito de Dios no es que vayas a la ira eterna. El propósito de Dios no es que vayas a la condenación eterna. El propósito de Dios es de que, o el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, abracen el Evangelio y todos sean salvos. ¿Para quién es ese Evangelio? Dice la palabra del Señor en el 16. ¿Para quién es este Evangelio? Dice al judío primeramente y también a quién, al griego. Al judío representa pues al pueblo a quien les fue dado las promesas de ese rey que vendría, de ese Salvador. A el pueblo judío se le dio este mensaje. A los judíos fueron a los primeros que se les predicó el mensaje de la salvación. Una vez Jesús les dijo y les dio instrucciones diciendo a sus apóstoles: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes a las ovejas perdidas de Israel. Hechos 13:46 nos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la han desechado y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos vamos a los gentiles. ¿Qué dijo Pablo también? Me voy a los gentiles. Y no es de que como ya no quisieron los judíos, ahora vámonos con los gentiles. No, desde Abraham estaba que he dicho que en tu familia, le dijeron a Abraham, Dios le dijo, estamos viendo Génesis, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de las naciones. Y lo mismo le dijo a Jacob, lo mismito. En ese capítulo vamos, ¿no? De Jacob. De manera que ya desde antes el evangelio, la salvación para todos, la bendición para todos ya estaba dada, pero tenía que comenzarse predicando en los judíos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El griego, que dice aquí, y también al griego, el griego no es y solamente el griego, sino implica todas las demás naciones que no son judías, todas las naciones. Y también es un incluyente. Por eso el evangelio nos ha llegado a nosotros. Y el evangelio de Jesucristo, de la salvación, no es propio de un pueblo judío, es para todo el mundo. Esta es la bendición de Dios. Este es el gran poder de Dios, la autorización de Dios para dar salvación por creer en el evangelio. Y si es la autorización de Dios, que creyendo en el evangelio, en la muerte de Jesús, en su resurrección y con eso su salvación, si con eso y creyendo somos salvos y Él autoriza la salvación, ¿por qué avergonzarse de ese mensaje? Más bien tenemos que compartirlo tan fácilmente. Nos puede dar vergüenza lo que tú quieras, pero ese mensaje es poderosísimo y ese mensaje
nosotros tenemos que predicarlo. Que la gente crea en Jesús y sea salva de ese día de la condenación. Invitemos a la gente a creer, amados hermanos. Hermanos, que no nos dé vergüenza compartir el Evangelio, porque el Evangelio nos revela que justifica al hombre por medio de la fe, en el versículo número 17. Va junto con pegado, es decir, va de lo mismo, pero abunda un poquito más sobre esto o añade. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos darnos cuenta muy claramente que el Evangelio nos enseña que Dios nos declara justos, nos atribuye su justicia, aunque a veces fallamos, aunque a veces pecamos, pero nos ha declarado justos en un momento en específico cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Jesús. ¿Has pecado hoy? ¿Has pecado ayer? ¿Verdad que sí? Es cierto, hemos pecado. Estamos en un proceso de santificación, de mejorarnos. Pero un día que tú dijiste, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, que no puedo por mi cuenta ganarme la entrada al cielo, no puedo salvarme por mí mismo, necesito algo o alguien que me ayude a salvarme. Y Cristo Jesús aparece y dice, yo soy el que te salva. Yo no tengo pecado, dijo Jesús, pero muero por todos tus pecados. Si crees en mí, es tener fe, creer. Y decidimos creer en ese momento, por creer, fuimos justificados como si no tuviéramos pecado delante de Dios. Sucedió. Quizás tú no lo has hecho, pero lo tienes que hacer. Es por fe, es creer. No pidas evidencia científica de que esto va a pasar o que es así. Es fe, es fe. Declararnos justos designa la acción de Dios por la cual Dios declara al pecador justo y lo libra de los poderes del mal, colocándolo en una relación de amistad con Él mismo y llamándola a vivir una vida nueva y en el presente. Escuchen qué dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No hay diferencia entre judío o griego, el que sea. Todos están destituidos de la gloria de Dios por el pecado que hay en el corazón y por cómo se exterioriza por medio del cuerpo, de lo que uno habla. Todos están destituidos, pero obtenemos justificación como si no fuéramos pecadores, pues el que tiene pecado debe pagar por sus pecados. Escucha muy bien, el que tiene pecado debe pagar por sus pecados según la Escritura. Y ese pagar los pecados es el día final, ese día de castigo eterno. Ese es el día que hay que pagar el ser pecadores, a menos de que seas librado de esos pecados y no tengas que pagar por esa culpa, por ese pecado. ¿Cómo le haces? Cristo Jesús es la redención, Cristo Jesús es la propiciación, es la ofrenda agradable que te quita como si no tuvieras pecados, te limpia los pecados para hallarte delante de Dios como justo, como sin pecado.
Y entonces ya no hay castigo eterno. Ya no hay. ¿No es una riqueza eso? ¿No es algo preciosísimo? ¿No es algo de qué enorgullecerse? Me parece que sí. El Evangelio es tan rico que nos enseña que es solo por fe y por medio de la fe que el hombre es justificado. La justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe. En este sentido de la salvación, ¿qué es la fe? La fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación. Ya se trate de obras piadosas, de bondad, ética, conocimiento o de cualquier otra cosa de obras. O sea, no es por los esfuerzos, es dejar de confiar en los esfuerzos. Es la actitud de todo su ser completa en que Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús se encuentra la liberación de los pecados. Es el perdón de pecados, pues, la justificación, el hacernos justos delante de Dios, el tener acceso a esa vida eterna. Solo y solo en Jesús. ¿Y cómo es? Por fe, por confiar. Y tenemos que decir a la gente, tengo un mensaje del cual estoy muy orgulloso, quiero comunicarte. Quiero que también lo creas. Quiero que también tengas fe como yo. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Sabían que cuando Pablo aquí habla acerca de que justo por la fe vivirá, es un pasaje citado en Habacuc 2:4? Ahí habla también acerca del justo por la fe. De hecho, Pablo también habla acerca en Romanos acerca de que David y Abraham son personas de fe, no fueron salvos por sus obras. Les hago una pregunta, ¿David y Abraham vivieron antes de Jesús o después de Jesús? Claro, antes de Jesús. ¿Y la fe entonces no es para Jesús para adelante? No, la fe es de siempre. La fe siempre ha estado por delante antes que las obras. Fe. De hecho, las obras que hacemos, dice Santiago, son el resultado de la fe. Las obras son la exteriorización de la fe. Aquel que no hace obras buenas, no hay una fe que da fruto. Dice, no, creo que no es cristiano, porque por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. Pero el medio para acercarse a Dios y obtener justificación es fe. Solo fe. Y Abraham y David son ejemplos de ellos. Allí en capítulo 4, 1 al 8, podemos ver allá en Romanos. Si quieren, pues los buscamos. ¿Tienen tiempo? Los podemos buscar. Si no, ¿sí tienen tiempo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer del 1 al 8 que dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios? Y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dos personajes importantes en la historia del Antiguo Testamento que seguían a Dios por fe. Si es por obras, entonces no es un regalo de salvación, es una ganancia. Pero para ganarte la salvación o la justificación por las obras, tienes que ser el 100% de las obras completas. ¿Qué hombre, qué ser humano en la tierra puede cumplir lo recto y lo correcto 100%? ¿Quién hombre entre nosotros? Nadie. Necesitábamos a alguien perfecto. Ese perfecto es Jesús. Y esas son las buenas noticias que debemos compartir, el evangelio que debemos compartir y del cual nosotros no nos debemos de avergonzar. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento los personajes bíblicos, pues,
Miraban a un Salvador, miraban al futuro. Nosotros miramos al pasado, decimos, Jesús vino. Pero en el Antiguo Testamento decían, vendrá. Busquen en su Biblia Juan 8:56. Ay, por fin nos salimos de Romanos, ¿no? Juan 8:56. Y la palabra del Señor dice en Juan 8:56. Está hablando el Señor Jesucristo. Dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida. Lo vio y se gozó. Jesús está diciendo de Abraham, de su espera, para alguien que habría de venir, y se gozó. Y busquemos qué dice Hebreos 11:13, es un pasaje que habla precisamente de la fe. Hebreos, capítulo 11. En su casa pueden leer todo el capítulo número 11 de lo que por la fe grandes hombres hicieron cosas extraordinarias. Y nosotros debemos hacer cosas extraordinarias por la fe que tenemos en Jesús. Pero leamos solamente el 13, porque ese está muy largo y creo que sí no tiene mucho tiempo. No, sí vamos a leer el versículo 13. ¿Están listos? Dice el 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Había una promesa. Tuvieron algo de la promesa, pero la completa promesa lo miraban de lejos. ¿Qué somos en esta tierra? Extranjeros y peregrinos. Y caminaban en fe. Todavía no veían lo que tendrían que tener. No lo estaban viviendo, no recibieron, pero miraban a futuro. Era por fe, por fe. Y nosotros, que ya creemos en Cristo Jesús, si ya creímos en fe en Jesús, debemos mantenernos en fe y predicar esta fe en Cristo Jesús. Porque un día, ese día de bendición para los creyentes llegará, pero aquel que no haya creído será de condenación. El día grande de Jehová. ¿Qué queremos? ¿Que las personas no se enteren del Evangelio o queremos que se enteren del Evangelio? La respuesta es, seguramente, queremos que se enteren del Evangelio. ¿Es posible que se quieran burlar de ti? ¿Que te quieran llamar tonto por predicar un mensaje que lo dice un libro, hombre? Sí, pueden burlarse de ti. ¿Te puedes sentir intimidado por la persona en su personalidad? Tal vez sí. Y tenemos que avergonzarnos, eso no importa, si nos da vergüenza eso, sentir la pena. Dijera el Chavo del 8 que sí le daba pena, no sé qué hacer, pero me la aguanto, dice. ¿No te da pena, Chavo? Sí, dice. Entonces, me la aguanto, dice. Pues nos aguantamos la vergüenza, pero lo que no nos podemos avergonzar es de decir el mensaje tal cual que es. Solamente tenemos que decir que Dios ha dado autoridad y autoriza salvación a todo aquel que cree en el Evangelio de la salvación. Solo hay que creerlo. El Evangelio es poder de Dios para dar salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios y justifica a aquel que desea ser justificado solo y solo por Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento oramos, Señor, y gracias te doy, Padre, por este mensaje que tenemos. Nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. A veces, o los que están en línea, a veces no compartimos porque no tenemos tiempo, quizás. Bueno, eso creemos nosotros que no tenemos tiempo. Más bien no nos damos el tiempo. O a veces con las personas hay un miedo, a veces hay un temor, hay una vergüenza. Pero Padre, esa vergüenza, ¿qué importa? Lo único que no podemos avergonzarnos, y más bien es enorgullecernos, es de que hay un evangelio poderoso que nos has dejado.
Te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas a todos los que estamos aquí y los que están en línea y aún los que no se han conectado para que nuestra boca hable de lo que tú nos has dado. Y que lo digamos con firmeza, con seguridad. E invitamos a la gente a arrepentirse de sus pecados como vimos hace 8 días y a creer en el Evangelio de la salvación. Ayuda a nuestra debilidad, Padre. Tú sabes la situación de nosotros como iglesia, cómo estamos. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y que entendamos bien el mensaje de la salvación. Cristo sea exaltado. Gracias por ese evangelio. Reconocemos que es el poder para dar salvación. Honramos tu nombre y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí en casa, si alguien me está viendo, no había asistido alguna vez a una reunión de estas y me escuchaste predicar, yo quiero invitarte a que dejes de luchar con tu vida por ganarte la aprobación de Dios y la aceptación a ese cielo, a esa vida eterna. No puedes hacer nada por ti mismo, nada. Lo único que tienes que hacer es reconocer delante de Dios tu incapacidad para ser salvo y tu culpabilidad para recibir el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte. Debes reconocer eso, pero a la vez creer con todo tu corazón que Jesucristo, el que es sin pecado, murió por ti, por tus pecados, para sacarte de esos pecados, para perdonarte, para ponerte como justo delante de Dios y para darte vida eterna. Cree en tu corazón. Si tú puedes allá en tu casa hacer una oración, hazla. Si tienes a un hermano a un lado, un amigo que es cristiano, pregúntale más del evangelio. Pero no te quedes así, sin seguir a Jesús. El Señor Jesús vino por ti. Dios te bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga.